Marineros y navegantes, ¿qué es lo más aterrador o inexplicable que vivieron en el mar? Historia 1. Entre los 23 y 25 años, di la vuelta al mundo navegando en un velero de 13 metros. Una de las situaciones más extrañas que viví fue justo al salir de Singapur en plena madrugada. Aunque la ruta era bastante directa, había que estar siempre atentos, esquivando como en un videojuego los enormes cargueros que cruzaban nuestro camino. Eran alrededor de las 3 de la mañana, yo estaba solo al timón mientras todos dormían abajo. De repente, escucho un pitido del radar, configurado para avisarnos si algo se acercaba a menos de 400 metros del barco. Miré alrededor y no veía nada a esa distancia. Así que puse el piloto automático y bajé para revisar. Normalmente, otros barcos aparecen en el radar como manchas pequeñas, pero esta vez aparecía una línea larga y sólida que cubría toda la pantalla, justo enfrente, y se acercaba rápido. Con el corazón acelerado subí de nuevo a cubierta para tratar de entender qué demonios estaba provocando esa señal tan rara. Después de que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi lo inevitable. A menos de 100 metros frente a nosotros, había un muro gigante, sin luces, sólido como una roca, que parecía salir de la nada en medio del océano. Algo me decía que esas olas golpeando la pared no eran nada normal. Estaba completamente paralizado por el miedo. Y ojo, esto fue antes de que todos usáramos GPS con cartas electrónicas, solo teníamos mapas en papel. Me sentía confundido y aterrorizado. Llamé a todos a cubierta, frenamos el barco en seco, bajamos las velas y encendimos el motor. Con mucha paciencia, nos abrimos camino entre lo que ya se veía claramente, una zona de construcción enorme. Nuestros mapas tenían apenas 2 años, pero parecía que Singapur había hecho una reclamación de tierra monumental, o más bien nueva tierra, porque ese muro gigante literalmente no existía antes. Aunque logramos salir de esa trampa, nadie pudo dormir el resto de la noche. Hasta hoy me persigue la imagen de esa pared oscura que apareció de la nada en medio del mar. Para quienes quieran verlo con sus propios ojos, les dejo unas imágenes del área tomadas por Google Maps el mismo día, en diferentes niveles de zoom. El proyecto era tan nuevo que en las imágenes más lejanas aún no salía reflejado. En respuesta a quienes pidieron más contexto, encontré un artículo que explica mejor la situación. Está en la foto de portada y la página 8 de este documento. Gracias a todos por presentarme a Lovecraft. Y para los que esperaban que esto fuera un chiste tipo Trifidi, me alegra no haberlos decepcionado. Historia 2. Serví en la marina en submarinos nucleares lanzamisiles. Estábamos realizando ejercicios cerca de la costa de Alaska en pleno invierno. Imagina esas olas titánicas como las del programa Deadliest Catch. Iba rumbo a tomar el control del submarino y teníamos que ascender a profundidad de periscopio para la maniobra. Mientras subíamos, el mar comenzaba a rugir con furia, las olas arremetían sin tregua. Tenía que aferrarme a las paredes para avanzar por el interior. Y en ocasiones debía pausar el paso para no resbalar en los pasillos. Todo comenzó a soltarse y el ambiente se volvió un verdadero caos. Me preguntaba si podría recorrer los 30 metros que me faltaban para llegar a mi puesto de vigilancia. El submarino se alzaba y caía con tal rapidez que, por momentos, mis pies se despegaron del suelo. Empecé a pensar que ya habíamos alcanzado la superficie, y entonces llegó el aviso. Estábamos a punto de alcanzar la profundidad de periscopio. En estado de mar 9, con vientos huracanados. Me apresuré a relevar el puesto y me aseguré el cinturón porque lo que venía pintaba peor. Llegamos a esa profundidad en la medida que fue posible, todos esforzándonos por mantener el barco equilibrado. Pero el submarino se mecía de manera violenta. Y lo único que me sujetaba al asiento era el cinturón de seguridad. Por el intercomunicador informaron que 3 compañeros resultaron heridos, ya que varios equipos se desprendieron y salieron despedidos por el interior. La situación era tan extrema que el periscopio perdió toda utilidad. Estábamos rebotando entre 30 metros bajo el agua y casi 15 metros sobre la superficie en un aire saturado de espuma marina. Entonces ocurrió aquello que contaré a mis nietos algún día. El submarino se elevó casi en posición vertical. Se escucharon voces angustiadas de hombres temerosos, preguntándose si volverían a encontrar el calor de sus hogares o si tendrían la suerte de vivir un día más. Cuando alcanzamos la cúspide de la ola, el indicador de profundidad se volvió inservible porque quedó fuera del agua. El submarino descendió con fuerza, y al impactar con el océano todo se oscureció por un instante. En ese momento pensé, así será como llegará mi final. Las luces regresaron y nos ordenaron sumergirnos a la máxima profundidad posible. Poco a poco, el ambiente volvió a la calma. Esa es la historia de cómo casi hice volar un submarino que vale miles de millones de dólares.
Historia 3. Olas gigantescas y una noche en alta mar durante una regata. Mi amigo y yo estábamos atentos en el turno de vigilancia, bajo una tormenta ligera que apenas se asomaba. De repente, sentimos cómo el barco desaparecía por completo de nuestra vista. Lo único que alcanzábamos a ver era un resplandor verde fantasmal, que venía de las luces del puesto de mando y la cabina de navegación. Pero ahora se encontraban justo debajo de nosotros, aproximadamente a 1,20 m. Nos topamos con el límite de nuestras líneas de vida. Los chalecos salvavidas se activaron y, en esos segundos que parecían eternos, empezamos a ser arrastrados bajo el agua. De pronto, el barco emergió de golpe, rompió la superficie con fuerza. Los segundos siguientes se estiraron como si fueran minutos frenéticos o incluso horas. Mientras el agua se retiraba, yo trepaba por las líneas de vida y miraba a mi amigo, que ahora estaba en el lado opuesto del barco, enredado en la esquina trasera de esas cuerdas. Nosotros dos habíamos estado sentados uno al lado del otro, y en un instante, él estaba atrapado lejos de mí. Cuando el equipo que estaba abajo se dio cuenta, ya escucharon el sonido del agua moviéndose en toneladas dentro de la embarcación. Alguien había abierto una escotilla para tomar aire, y eso hizo que se inundara cuando nos hundimos. Después de gritos y reclamos desesperados, las bombas de achique comenzaron a funcionar y el agua empezó a bajar con rapidez. Todo estaba completamente empapado: la comida, el equipo, las personas. Mi compañero y yo nos sentamos, los chalecos todavía inflados, y simplemente nos soltamos a reír a carcajadas, dándonos un abrazo enorme como liberándonos de la tensión. He estado dentro de casas en llamas, atendido accidentes de autos terribles, saltado de aviones y escalado montañas. Pero esa experiencia fue la más intensa, llena de adrenalina y miedo, un auténtico «oh, ¿qué demonios acaba de pasar en mi vida?». Cuando miré hacia abajo y vi ese barco gigante de 13 metros sumergiéndose, resplandeciente bajo mis pies, sabiendo que todavía estaba atado a él, pensé: esto es todo, así es como te mueres. Pero sí, sin pensarlo, lo volvería a hacer, editado para corregir algunas palabras. Historia 4. Hace un par de años estaba navegando en un barco que operaba mar adentro, a media milla, unos 800 metros de la costa, conectado a la orilla por un gasoducto submarino. Mientras el barco se desenganchaba de esa tubería, la línea que usaban para izar el conducto hacia la conexión se enredó en la pierna de un marinero, un EIB, y lo arrastró directo por la baranda. Cayó desde unos 9 metros de altura a un agua helada. Suena la alarma general de hombre al agua cerca de las 5 de la mañana, y me desperté desconcertado porque todo el mundo corría desesperado por la cubierta. En cuanto entendí que no era un simulacro, fui rápido al lado de estribor y vi que flotaban 3 anillos salvavidas. Uno de ellos estaba a apenas 1 metro del AVE, pero él no lograba alcanzarlo. Llevaba puesto un chaleco salvavidas que lo mantenía a flote, pero ya la hipotermia lo hacía moverse con lentitud y gritaba pidiendo ayuda. En ese momento comprendimos que no alcanzaría los anillos, así que la mitad de la tripulación y yo nos apresuramos a bajar la lancha de rescate, mientras la otra mitad intentaba sacarlo del agua y subirlo al barco. La bajada de la lancha fue interminable. Las correas de sujeción estaban oxidadas y costó mucho trabajo liberarlas. La cubierta todavía estaba puesta y fue un obstáculo, y el cabrestante funcionaba a paso muy lento. Nos tomó unos 10 minutos poner la lancha en el agua. Por fin 2 compañeros subieron a la lancha. Soltamos la cuerda de popa, y justo cuando estábamos listos, el motor se apagó. Por suerte volvió a encenderse enseguida. Corrí de nuevo al lado de estribor y escuché a todos gritando «¿Dónde está?». Uno de los oficiales dijo: «Lo teníamos en la escalera, pero su pierna seguía atrapada en esa línea, no pudimos soltarla y lo arrastró bajo el barco». En ese instante, un silencio helado se apoderó del lugar. Miré hacia abajo y vi la bota del AVE flotando. El que estaba a mi lado murmuró: «¿Se fue?». Después de unos segundos que parecieron eternos, la tripulación en la lancha de rescate reportó por radio que habían encontrado al AVE flotando en el agua, boca abajo y aún atrapado por la cuerda del cabrestante. Estaba inconsciente y no mostraba señales de vida. Uno de ellos reportó a la nave: «Está muerto». El barco preguntó: «¿Está vivo?», y la respuesta fue: En ese momento los rescatistas intentaron subirlo a la lancha, pero la espuma del mar y el golpe contra su pecho le hicieron evacuar agua de sus vías y despertó. Por radio informaron que ahora el AVE estaba consciente. Le quitaron la cuerda de la pierna y lo subieron completo a la lancha, que se dirigió de inmediato a la costa, donde el equipo de playa y una ambulancia estaban esperando. Le dieron varios abrigos para calentarlo y estaba lo suficientemente consciente como para entender lo que sucedía, aunque no podía hablar.
La ambulancia lo llevó al hospital donde fue atendido por hipotermia y por la inmersión prolongada. El chaleco salvavidas le protegió la vida en más de un sentido. No solo lo mantuvo a flote sino que también lo hizo visible. Si parpadeaba si no hubiera llevado ese chaleco, quizás nunca lo habríamos vuelto a ver. Por fortuna esto no terminó en tragedia. Aunque pudo fácilmente haber ocurrido debido al frío del agua, mala visibilidad, fallas en el equipo y el tiempo que tardamos en reaccionar. Es sin duda la experiencia más aterradora que he vivido en el mar. La expresión de terror en el rostro del ave aún la tengo grabada. Y esa sensación de impotencia de no poder ayudarlo estando a apenas unos metros del barco. Pasó unos días en el hospital y milagrosamente no sufrió lesiones graves, salvo su cercanía con la muerte, en resumen, hombre al agua. Historia 5. Navegando por las Bahamas, a veces encuentras zonas bastante tranquilas, aunque el viento sople a buena velocidad, alrededor de 18 a 28 km por hora. Recuerdo una noche en particular, con esa calma inquietante y el cielo completamente despejado. Yo estaba al timón solo. Pasamos por un banco de bacterias fosforescentes y el mar brillaba de tal manera que no podías distinguir dónde terminaba el agua y comenzaba el cielo. Era como si navegara a través del espacio. En otra ocasión, un hombre en Florida nos dio unas coordenadas para explorar un sitio entre los bancos de Turks y Caicos y la isla de la Española, asegurando que ahí había algo alucinante que debíamos ver. Creo que le contó al capitán de qué se trataba, pero quería que fuera una sorpresa. Al llegar, después de tener que usar el motor un rato para avanzar, encontramos un área donde el agua burbujeaba constantemente. No entendíamos qué era hasta que el capitán lanzó un balde y lo llenó con ese agua burbujeante, y la bebió. Resultó ser una columna de agua dulce brotando de alguna ventosa en el fondo del océano. Algo realmente extraño. Historia 6. Soy de la Guardia Costera y he navegado por el Caribe, el Atlántico y el Pacífico. Lo más increíble que he visto fueron un pez remo, un pez luna, una ballena muerta que desató una voraz reunión de tiburones, varios tornados marinos, una tortuga laúd del tamaño de un Volkswagen, ballenas azules, la migración de ballenas grises, la Vía Láctea a través de unos lentes de visión nocturna, más contrabando de lo imaginable y muchas otras cosas. Lo más extraño que me ha ocurrido fue observar un ovni. Y no te estoy contando una historia para asustar. Estaba en el turno de medianoche a las 4 de la mañana, haciendo de vigía, cuando vi una luz distante. No estábamos cerca de tierra y el radar no mostraba señales. Aquel resplandor ascendía y descendía, se desplazaba de un lado a otro durante más de una hora. Me quedé atrapado en la mirada, deseando que se acercara un poco más. Pero lo peor de todo fueron olas que rozaban los 18 metros. Estábamos frente a la costa de Oregón cuando una tormenta enorme descendió desde el Golfo de Alaska. Nos sentíamos como muñecos de trapo zarandeados sin piedad. Nadie podía salir al exterior, aunque era posible subir al puente de mando. Alcé la vista y vi olas que nos cubrían por completo, al menos 3 metros por encima del puente. Subí un nivel más, hasta donde estaba el vigía, y todo lo que alcanzaba a ver era un mar embravecido y gigantesco. Esa tormenta destrozó el barco. Muchas estructuras cedieron o se partieron, y perdimos todo el equipo de la popa. Fue una locura, me hizo sentir verdaderamente insignificante. Historia 7. Estuve 6 años en la Marina de los Estados Unidos, y durante 4 de esos años estuve asignado en un portaaviones. Sin duda, la experiencia más aterradora fue cuando nuestro barco se incendió frente a la costa de Chile, después de haber hecho una escala ahí, en Sudamérica. Estábamos transfiriendo combustible a otro buque cuando nos avisaron que salía humo del casco. Por precaución, la otra nave se zafó para alejarnos mientras investigábamos qué pasaba. Y ya se imaginarán, un incendio justo en medio de la transferencia de combustible para jets es lo último que uno quiere. Conforme fueron pasando los minutos, comenzaron a llamar a varios equipos de bomberos por distintos conatos de fuego. Entonces, el capitán anunció que íbamos a ir a cuarteles generales, o lo que en la jerga naval es, a sus puestos de batalla. Al principio, no me lo tomé tan en serio. En las semanas anteriores ya habíamos tenido varias llamadas para apagar incendios pequeños como basureros en llamas y pensé que era algo parecido, solo que sucediendo a la vez. Una hora después, me di cuenta de que seguíamos en alerta máxima con anuncios cada vez más urgentes. Vi a varias personas correr sin parar y me enteré de que un fuego se había iniciado en un conducto de ventilación y se había extendido por todo el barco. Sin pensarlo mucho, me ofrecí para ayudar y terminé transportando tanques de aire para respirarlos de ida y vuelta a la estación de recarga, para que los bomberos pudieran seguir enfrentando el incendio. Hubo un momento en que 4 tripulantes quedaron atrapados. Así que tuvimos que cortar una mampara interna para sacarlos.
Por fortuna, las lesiones más graves fueron quemaduras de segundo grado y agotamiento por el calor. Perdimos uno de los reactores nucleares y gran parte de las oficinas y equipos a bordo. Logramos llegar como pudimos hasta San Diego, donde nos quedamos 3 meses porque las reparaciones fueron enormes. Después de que todo terminó, leí el informe. Basándome en lo que sucedió ese día, quedé impactado. Estuvimos a un pelo de perder la nave entera. Solo teníamos un reactor funcionando, y varios cables esenciales para arrancar los generadores de emergencia se habían derretido. Eso quería decir que si el reactor restante fallaba, muy posiblemente no tendríamos energía para mantener la lucha contra el fuego. Fue demasiado cerca, porque el reactor sobreviviente estaba operando con apenas 2 circuitos de enfriamiento, algo muy peligroso para ese tipo de maquinaria. La causa del incendio fue absurdamente tonta. Unos compañeros guardaban trapos acetosos en una sala de ventilación y usaban ese espacio como si fuera un lugar para fumar. Simplemente una tontería de manual. Para quienes quieran más detalles, hay una pequeña nota en Wikipedia. Este incendio fue catalogado como uno de los más grandes en un buque naval estadounidense desde el devastador incendio del USS Forrestal en 1967. Aquel incendio fue tan grave que llevó a la Marina a reescribir sus políticas y diseñar entrenamientos y simulaciones extensas para evitar que volviera a pasar algo similar. Historia 8. Una vez estaba navegando de noche desde Chicago rumbo a South Haven, en Michigan. Justo a la mitad del camino nos agarró una tormenta terrible, tan fuerte que terminó arrastrando a todos los golondrinas a unos 70 kilómetros mar adentro. Lo curioso fue que, como podían ver el mástil de nuestro barco en la oscuridad, todas intentaban posarse ahí. Y cada vez que caía un relámpago, que eran como cada medio segundo durante 6 horas, lo único que alcanzabas a ver era la cubierta del barco cubierta de pájaros muertos. Le di a mi amigo un vaso desechable y le dije que empezara a recogerlos. Fue una de las cosas más extrañas que me tocaron vivir en el mar. Historia 9. Hace poco terminé de trabajar con un grupo privado dedicado a la investigación y educación, realizando un censo de tiburones y rayas en el Golfo de México. Un día, mientras revisábamos nuestras líneas, notamos que uno de los tiburones que habíamos capturado había fallecido colgado del anzuelo, probablemente debido a la fuerte corriente que azotaba ese día. Es una pena, pero es algo muy raro que ocurre como una vez cada 2 meses. Aprovechando esa oportunidad, primero realizamos una disección del tiburón para que los estudiantes pudieran observarlo y después usamos al ejemplar como carnada. Medía aproximadamente 75 centímetros y los tiburones más grandes, como los toros y los martillo, suelen atacar presas pequeñas como esa. Volvimos a colocar la línea y atamos al tiburón a una boya grande que utilizamos para marcar la ubicación de la línea. Esto también nos ayuda porque cuando un tiburón grande muerde la carnada, la boya se eleva y nos alerta. Además, mantiene al tiburón cerca de la superficie, donde es más fácil subirlo al barco para la toma de datos y etiquetado. Pasaron unos 30 minutos y el mar estaba completamente en calma. Sin viento, sin olas, todo estaba quieto, caluroso y silencioso. De repente, ¡boom!, un chapuzón enorme. La boya salió disparada del agua y golpeó la superficie con fuerza. Luego, silencio absoluto. Corrimos hacia la boya, recogimos la línea y no encontramos nada. El tiburón había desaparecido por completo. La cuerda de acero que usamos para sujetar la carnada, capaz de soportar hasta 3.200 kilos, estaba rota por una mordida limpia. Así que ahí afuera, apenas a 8 kilómetros de la costa de Florida, hay algo inmenso, tan grande que se llevó un tiburón de 75 centímetros y partió un cable de acero con un solo mordisco. Para que lo tengan presente, resumen, una criatura de gran tamaño y desconocida se llevó un tiburón y rompió un cable de acero con una sola mordida. Historia 10. Hace 5 años, mi esposa y yo estábamos disfrutando nuestra luna de miel en Santa Lucía. El resort donde nos hospedamos ofrecía un paseo en catamarán hacia los Pitones y déjame decirte, fue espectacular. Bebidas gratis, paisajes increíbles y un clima perfecto. El tour nos dejó en un pueblito para conocer un volcán de azufre y una cascada, y cuando llegó la hora de volver al resort, le comenté a mi esposa que me encantaría sentarme en la red de carga que está en la proa, para sentir la brisa y el rocío del mar y así refrescarnos un poco. Claro, ella prefería otro lugar, y casi terminamos en una discusión por eso. Mientras debatíamos, otras parejas aprovecharon para ocupar esos asientos junto a la red. Al final no pasó nada grave, encontramos un espacio un poco más atrás de donde yo quería estar. Más o menos a mitad del camino de regreso.
De repente, un pez conocido como de juego saltó del mar, atravesó la red y cayó justo en el regazo del hombre que se había sentado donde yo quería estar. Todos quedamos atónitos. El hombre comenzó a forcejear con el pez. En ese momento no alcanzamos a distinguir bien la especie, todo sucedió muy rápido. Era un ejemplar grande, de más de 1 metro de largo y con un peso entre 18 y 22 kilos. Después de unos 4 o 5 segundos, el pez volvió a caer a través de la red y entonces la esposa del hombre empezó a gritar. De la pierna del hombre brotaba un líquido rojo en abundancia. Yo estaba justo detrás y pude ver con claridad la herida. Una abertura de unos 12 centímetros que la aleta del pez le había causado. Se veía esa grasa amarillenta que suele asomar en cicatrices profundas. Y supe al instante que la situación era bastante seria. Además, el hombre también había sufrido daños en los pies. Tuvieron que hacer que el barco se detuviera en el siguiente resort para que esa pareja pudiera bajar y él recibiera atención médica urgente. Mientras el barco se alejaba, pudimos escuchar las sirenas acercándose. Para colmo, lo vimos en el aeropuerto 4 días después al irnos, y se encontraba en silla de ruedas. No es la imagen que uno espera de una luna de miel, pero me reconforta saber que logró sobreponerse. Todavía hoy pienso que, de alguna manera, bien podría haber sido mi esposa o yo quien terminara en esa silla o peor. Historia 11. ¡Qué genial! Un tema sobre marineros. Yo estuve en la Guardia Costera 6 años y tengo un par de historias rápidas para contarles. La primera, cuando tirábamos los desechos por la borda a través de un sistema que los molía y los expulsaba. Los delfines solían saltar y zambullirse justo en ese chorro como jugando mientras el proceso duraba. Era un espectáculo impresionante verlos ahí, disfrutando de algo tan poco glamoroso para nosotros. La segunda historia es más intensa. Estaba de guardia en el puente cuando, a lo lejos, el mar comenzó a cobrar vida en un rango de unos 180 grados alrededor del barco, como si toda el agua burbujeara en un círculo de unos 13 kilómetros a la redonda. A simple vista se veía extraño, pero a través de los binoculares era francamente inquietante. Yo era el único en el puente porque mi compañero estaba en su ronda dentro del barco. De repente, me embargó una crisis total, un ataque de pánico real. Bajé corriendo para despertar al capitán, quien vino conmigo al puente. Eran las primeras horas antes del amanecer frente a San Diego, el equipo era pequeño y apenas habíamos zarpado. Todos intentaban dormir para recuperarse de la fiesta de la noche anterior. El capitán también perdió la calma. El mar hirviendo se acercaba, y los dos estábamos tan desconcertados y atemorizados que no sabíamos si actuar o quedarnos paralizados. Una mezcla desesperante, como cuando sientes que deberías gritar pero temes que sea una falsa alarma y piensen que estás perdiendo la razón. Unos 5 minutos después, el compañero regresó de su ronda y se unió a la escena de confusión. Hasta que el capitán, mirando por los binoculares, exclamó: «¡Ah, carajo! ¡Son malditos delfines!». Y claro, momentos después, el barco quedó rodeado por tantos delfines que parecían encender el mar en un radio de más de 13 kilómetros. Eso duró como media hora, hasta que todos se alejaron nadando. Fue algo increíblemente hermoso y estremecedor al mismo tiempo. Antes de entender qué pasaba, honestamente, me asustó muchísimo. Historia 12. Durante un viaje a las Islas Vírgenes Británicas. Habíamos navegado hasta nuestro destino y empezamos a hacer buceo. De repente, escuchamos un estruendo tremendo, como un temblor fuerte, y empezamos a mirar a nuestro alrededor pensando que quizás se acercaba un barco enorme, pero no vimos nada. Volvimos la vista hacia el arrecife y todo estaba sacudido. Las rocas se caían y se movían por todos lados. Ahí nos dimos cuenta de que era un terremoto. Al salir a la superficie, unos 25 minutos después, los que se quedaron en el barco nos dijeron que no sintieron nada. Increíble cómo bajo el agua se perciben cosas que en la superficie pasan desapercibidas. Historia 13. Hace como 10 años, estaba desplegado en un portaaviones cuando 2 de nuestros F-18 chocaron en el aire. Uno logró aterrizar sin problemas, pero el otro perdió la mayoría de sus instrumentos y tuvo que aterrizar solo confiando en lo que veía, en plena noche. Pude escuchar todas las comunicaciones por radio y verlo en la televisión. El piloto estaba llegando a la cubierta de vuelo muy bajo. Parecía más que quisiera entrar manejando que simplemente aterrizar. Justo antes de tocar la cubierta, bajó aún más y casi choca contra la parte trasera del barco. Por suerte, levantó la nave justo a tiempo y rebotó en la popa. Después de ese rebote, bajó de nuevo y casi se estrella en medio de la pista. Con la nariz del avión apuntando hacia arriba, pisó los posquemadores. ¿Alguna vez han visto en un show aéreo un jet volando paralelo al suelo pero inclinado en un ángulo de unos 45 grados? Pues eso hizo, pero sin querer.
Nunca había escuchado a un piloto tan asustado. Aunque él mismo mantuvo el humor, supongo que para no quebrarse y comenzar a llorar. Estaban a punto de desplegar la red de seguridad para choques, pero cambiaron de decisión y lo desviaron para que aterrizara en tierra firme. El avión estaba perdiendo combustible de manera alarmante. Después de recorrer casi 640 kilómetros y hacer 3 escalas para reabastecerse, el piloto llegó sano y salvo. Historia 14. Estaba en una pesca en alta mar, allá en baja, con la caña lista esperando que picara algo. De repente, sentí un tirón brutal, como si hubiera enganchado a un animal descontrolado. Clavé el anzuelo y empecé a forcejear con el pez. Después de unos 30 minutos, de repente dejó de tirar, como si se hubiera dado la vuelta, pero justo cuando pensé que estaba ganado, volvió a arrancar con tanta fuerza que casi se me rompe la caña. El capitán, que vio todo lo que estaba pasando, se acercó y sin dudar cortó mi línea. Me calenté muchísimo. Entonces me dijo, y cito, «No quieres tener nada que ver con lo que hay en ese extremo de la línea. ¿Quieres ver algo que te va a dar miedo?» Y sin más, tiró un balde lleno de vísceras y desperdicios de pescado al agua y me dijo que solo mirara y esperara, pero que no sacara otra línea. Pasaron unos 20 minutos y volvió a preguntarme si había visto algo. No hizo falta ni que preguntara, porque estaba blanco como una sábana. Justo debajo de la parte trasera del bote, donde yo estaba sentado, apareció un gran tiburón blanco, más largo que el bote mismo, que medía unos 7 metros. El tipo me contó: «Ese desgraciado lleva más de 3 semanas robando al menos 3 peces de cada excursión que hacemos». En resumen, el capitán cortó mi línea cuando estábamos pescando en alta mar y yo estaba furioso. Hasta que vi que había sido ese tiburón, al que podríamos llamar Jaws, el que se había robado mi pesca. Historia 15. Aquí un marinero mercante de la Marina de Estados Unidos. Hace un par de años, mientras cruzábamos el estrecho de Hormuz, 3 patrulleras corbetas iraníes no paraban de molestarnos durante nuestra navegación. Se colocaban justo enfrente, a como 5 metros, y nos apuntaban con sus cañones de 76 milímetros mientras malpilotaban cerca, como retándonos a un juego de gallinas en el agua. En ese entonces íbamos junto al grupo de batalla del USS Enterprise, y en cuanto vieron lo que pasaba, lanzaron 2 jets para que hicieran un vuelo bajo cerca de esos barcos iraníes. ¿Y qué crees? Se dieron la vuelta y desaparecieron rápido hacia el horizonte. Y esa, amigos, fue la historia de hoy. Gracias por escuchar. Cada día desenterramos nuevas joyas como esta. Si no quieres perderte las próximas historias, el botón de suscribirse es tu mejor amigo ahora mismo. Un like siempre es un gran apoyo y cuéntame en los comentarios qué te pareció. Te espero en el próximo video, no me falle.